Buenas tardes, sean bienvenidos a esta cápsula de radio Universal 22.2. Mi nombre es Samantha Topete y les informaré brevemente sobre las siguientes artes que son el arte renacentista, el arte gótico, el arte barroco y el arte neoclásico. El arte renacentista fue un movimiento artístico que surgió en Italia en el siglo XIV durante la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y se destacó por su interés en el saber de la razón y los valores clásicos de la antigua Grecia. Una de las características del arte renacentista fue que decidieron debilitar la iglesia y esto perdió el poder social ante la nueva concepción de la razón como el centro del todo. También querían recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana, como la armonía y la proposición como idea de la belleza. Con esto paso a las características de la pintura y la arquitectura. La pintura se caracterizó por la perfecta representación de los detalles en cuanto al balance, armonía y la perspectiva. Esto base a la obsesión del artista, que fue la nueva técnica al óleo sobre el lienzo, que predominó sobre la clásica pintura al tempera del secado rápido. Y esto permitió perfeccionar el efecto de las luces y las sombras, permitiendo alcanzar un mayor realismo en los retratos y el cuerpo al desnudo. En la arquitectura, la escultura renacentista se inspiró en las antiguas culturas griegas y romanas, en especial por el nivel de detalle y realismo. Las obras solían ser plasmadas en mármol y bronce. Bueno, pasaré a mencionar los principales expositores sobre el arte renacentista. Tenemos a Leonardo da Vinci, que fue de 1452 a 1519 y él fue el pintor de la Gioconda. Después Andrea Palladio, que fue de 1508 a 1580 y fue arquitecto del Teatro Olímpico en Vicenza. Después Dante de 1265 a 1321, que fue el escritor de la Divina Comedia. Después Donato de Angelo, Bramante de 1443 a 1514, que fue el arquitecto de la Basílica de San Pedro. Bueno, después de esto mencionado, seguiré a dar una pausa y regresamos con el siguiente tema que va a ser el arte gótico. Elige el producto que más te gusta y recíbelo en 24 horas. Te llega en 24 horas. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. El arte gótico fue una denominación del arte artístico que desarrolló en el estado de Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde a mediados del siglo XI y siglo XII hasta la implantación del Renacimiento. Una de sus características fue la aplicación de innovadoras técnicas de arquitectura que permitieron alcanzar el estilo único de techos altos, arcos arbotantes y extensas paredes de vitrales. También formaban diseños extravagantes y los aplicaban tanto en la escultura como en la decoración arquitectónica. Una de las obras del arte gótico fue la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia y en Milán, en Italia. Una de las características de la pintura en el arte gótico fue que se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, a los santos, los ángeles y a las vírgenes. Estas figuras que se empleaban para decorar las importantes construcciones arquitectónicas, pues se consideraban como pintura gótica, que eran representaciones de las narraciones de la Biblia y de los evangelios. En la arquitectura, el arte gótico nació de la idea de la teocentría, en la que Dios era el centro de la realidad y se consideraba como el todo que formaba el universo y era reflejado de la luz de Dios. Bueno, continuaré con mi otro tema que es el arte barroco, pero antes nos vamos a anuncios. El arte barroco es un estilo artístico que denominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa e Hispanoamérica durante el siglo XVII. Bueno, en este caso nos basaremos a las características de la pintura y la arquitectura del arte barroco. En la pintura se realizaba
capas que abarcaban todas las características sociales. También expresaban los sentimientos en unas pinturas que eran claro-oscuro, y esto significaba que era un recurso que apunta a que era una sensación de profundidad. En la arquitectura, pues eran usos del movimiento, aplicaban de la curva en opción de la ideal estadística de edificios. También aplicaban la aplicación de la curva inusual e irregular. Sus principales expositores del arte barroco era Andrea Pozzo, de 1642 a 1709, Bernini, de 1598 a 1680, Borromini, de 1599 a 1667, y Caravaggio, de 1571 a 1610. Bueno, estamos llegando a los finales de la cápsula de radio. Mi último tema va a ser el arte neoclásico, que también es muy interesante como las demás artes, pero regresaré después de esta breve pausa nuevamente. El arte neoclásico es una corriente artística y estética que surge en Europa a mediados del siglo XVIII, coincidiendo con el nacimiento de la Edad Contemporánea. Hasta el siguiente siglo, ante la caída de Napoleón Bonaparte en el año 1815, donde surge la corriente del romanticismo. Una de las características de este arte era que el arte neoclásico tenía una vinculación a la burguesía, que era la nueva clase social, asociada a los ambientes cortesanos y nobles. Este arte utiliza el estatismo, un ritmo muy pausado frente al movimiento de las curvas y contracurvas. Características de la pintura: los principales temas eran retratos mitológicos y cuadros de historia. La luz era clara y difusa, delimitada de las figuras, y el espacio que imprimía era del ambiente. No eran muy interesados en los contrastes lumínicos. También la base de la belleza era armonía en las proporciones de las luces. En la arquitectura empleaban elementos básicos como columnas, órdenes dóricos y jónicos, frontones, bóvedas, cúpulas y más. Y en el concepto de la belleza basado en la pureza, se basaban demasiado en las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y de las matemáticas. Sus principales exponentes del arte neoclásico son José Caldazo, Juan Meléndez Valdés, José Iglesias de la Casa, Tomás de Iriarte, Félix María Samaguinio, Fray Diego Tadeo González. Y bueno, espero que les haya gustado esta breve información sobre estas artes. Son muy interesantes y más si las exploramos más a fondo. Me despido y espero que también les haya agradado esta pequeña sección de la cápsula de Radio Universal 22.2. Lindo día a todos y gracias por su atención. Su servidora Samantha Topete. Hasta luego.